Buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga en este día. Nos encontramos en esta situación, ¿no?, problemática para nuestro país y para el mundo entero. Yo quiero en este día tomar un tiempo para hablar sobre un acontecimiento bíblico, algo que también afectó severamente la tierra de Israel, pero vimos cómo la mano de Dios obró y cuáles fueron los momentos que se vivió y de qué manera se salió de la situación adversa. Quiero que vamos al libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 14, nos dice así: y Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres, que no era nada pequeño. Fue una situación bastante crítica, bastante difícil, una gran mortandad hubo, y esto los llevó a buscar a Dios. Y David, el rey, buscó qué sucede, por qué sucedió esto, por qué aconteció esto y cómo Dios podía obrar, cómo Dios podía moverse. Y esto es lo importante, ¿no? Que esta plaga cesó, esta plaga se detuvo. Este mal, como hoy en día está afectando al mundo entero, este mal, también en aquel momento afectaba grandemente el pueblo de Israel. Pero Dios obró. Ahora, ¿qué movió la mano de Dios? ¿Qué hizo que Dios obrara y detuviera esa plaga? Dice en el versículo 18, capítulo 21, versículo 18, dice: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová de Ornán Jebuseo. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios demanda para detener ese mal? Es un altar. Construir un altar donde se iba a ofrecer un holocausto, donde se iban a ofrecer ofrendas de paz. Y David lo hizo. Y dice el versículo 26 del capítulo: y edificó allí David un altar a Jehová, el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. O sea que la mortandad se detuvo. El medio por el cual se usó, que llegó a la presencia de Dios, que movió a Dios a actuar, a detener ese mal, fue un altar. Y esto es lo importante. Nosotros como cristianos estamos viviendo una misma situación. Hoy nos encontramos en una situación similar, en la cual Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo, en este momento, en esta situación? Como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios pide? Pidió en la antigüedad un altar. Ese altar era donde se ofrecía un holocausto, o sea, un sacrificio de animal, ofrendas que se llevaban, y dice que eso subía a la presencia de Dios y se detuvo la mortandad. ¿Qué tenemos hoy como cristianos para ofrecer a Dios? ¿Cuál es nuestro holocausto que debemos brindar a Dios en este tiempo? Y creo que en este tiempo tenemos nosotros como cristianos un deber de actuar, de movernos, de realizar algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuántos están de acuerdo en esto, en que
nosotros tenemos que movernos. Se está moviendo el gobierno, se están moviendo las autoridades, todo el mundo se está moviendo para detener. Pero nosotros tenemos una arma más poderosa. Tenemos a Dios de nuestra parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo quiero que vamos a Romanos, capítulo 12, donde Dios nos indica qué es lo que a Él le agrada ahora de nosotros. En primer lugar, tenemos que agradarle a Dios. Y la palabra de Dios dice, Romanos capítulo 12, versículo 1, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hoy, Dios, ¿qué nos demanda? Presentar nuestros cuerpos santos y agradables a Dios. En la antigüedad se ofrecía un animal. Moría ese animal y era ofrecido como ofrenda a Dios. Pero dice la palabra hoy que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para Dios. Que debemos ofrendar a Dios nuestra vida y nuestros cuerpos tienen que vivir santos y agradables a Dios. ¿Está entendiendo? Lo primero que tenemos que hacer para detener, para que esta pestilencia se detenga, no avance, que es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, santo y agradable a Dios, que agrade a Dios, que Dios se sienta satisfecho, que Dios se sienta feliz de nosotros por nuestras actitudes, por nuestra conducta, por nuestra manera de vivir. Dios tiene que llegar eso a la presencia de Dios. Entendemos una vida santa y en estos días de dificultad, en estos días de dolor, de angustia que va a vivir el mundo, los hijos de Dios tienen que aportar una vida agradable a Dios como nunca antes. Como nunca antes Dios quiere que le agrademos a Él en primer lugar, que vivamos una vida santa, limpia, agradable a sus ojos. En segundo lugar, quiero que vamos a Hebreos. Debemos acercarnos a Dios. Y esto es muy importante. Nos podemos acercar a la iglesia, nos podemos acercar a diferentes lugares, a oír un predicador, a oír cantantes cristianos, nos acercamos, pero el deber nuestro hoy, no tenemos reuniones, no tenemos ninguna reunión especial porque no se va a poder, pero este es el momento verdaderamente de acercarnos a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Debemos acercarnos a Dios porque Él lo demanda así. Dice la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces nos dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro que está viviendo el mundo. Nosotros somos los mediadores, nosotros somos los que podemos interceder, pedir, rogar. Dice la palabra que todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatamos en la tierra será desatado en los cielos. Entonces todo virus, toda pestilencia, nosotros tenemos el poder para detener, para frenar, para hacer retroceder estos poderes malignos que han caído sobre la tierra. Pero en el nombre de Jesús tenemos todas las de ganar. Por eso
Dice la palabra, acerquémonos. Y si hay un tiempo propicio para acercarnos a Dios, es hoy, hoy. Sus oídos están atentos a nuestras oraciones, sus oídos están dispuestos a oírnos, porque somos sus hijos, somos su pueblo. Por lo tanto, es la hora de clamar, es la hora de rogar, es la hora de pedir. ¿Por qué? Porque tenemos una posibilidad tan grande de parte de Dios que ha ganado para nosotros. Dice, por tanto, dice el versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, teniendo tanto poder de parte de Dios para nosotros, ¿cómo no vamos a rogar? ¿Cómo no vamos a pedir? ¿Cómo no vamos a clamar para que ocurran milagros, para que ocurran cosas en esta vida, en este mundo que está perdido? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Tenemos uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos. Este sea un tiempo, hermanos queridos, para volvernos a Dios, para buscar a Dios, para aceptar a Dios como nunca antes. En tercer lugar, para que Dios obre poderosamente en nuestras vidas. Quiero terminar con esto en Hebreos, capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 35. Nunca debemos perder la confianza. Nunca debemos perder la esperanza. Aunque la tierra tiemble, aunque sucedan cosas terribles, no pierda la confianza, no pierda la fe. Y dice en Hebreos lo siguiente, capítulo 10, versículo 35, dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué quiere decir? Si retrocediere, no le podemos agradar a Dios. Alguien que retrocede, alguien que duda, alguien que teme, alguien que decae, alguien que se desanima, no le agrada a Dios. Pero hay una esperanza. Dios nos llama a nosotros. Y mire qué nos dice el Señor en su palabra. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a ver milagros. Van a ocurrir milagros. En esta crisis, en esta pestilencia, van a ocurrir milagros. Y esos milagros los vamos a provocar nosotros como hijos de Dios, cuando le agradamos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, cuando confiamos plenamente en Dios. Hermanos queridos, Dios los bendiga, los llene de su Espíritu. En el nombre de Jesús, yo bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, bendigo su familia, y vamos a orar en esta noche dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos has permitido expresar tu palabra. Señor, tú nos mandas en ella, que confiemos, que no decaiga vuestra fe, que no decaiga nuestro ánimo, sino que tomemos nueva fuerza, porque Dios está en su trono, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros en medio de la peste, en medio de los virus, en medio de esta fatalidad. Jesucristo vive todavía. Jesucristo reina todavía. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso en esta hora
proclamamos victoria, proclamamos libertad, proclamamos nueva fuerza, proclamamos que en los hogares de tus hijos ninguna pestilencia tocará, que en los hogares de tus hijos serán bendecidos, guardados, prosperados en estos tiempos de hambre, de dificultad que vienen sobre la tierra, Señor, que habrá dolor en muchos hogares, habrá dolor en muchas personas, pero en nosotros hay vida y vida en abundancia. Por eso en esta hora te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.